Después de tantos años en esta profesión, uno aprende algo. Que los cierres contables imposibles, las decisiones difíciles y esas historias que solo otro contador entiende terminan conectándonos. Por eso encuentros como este valen tanto. Porque también hay experiencias que uno se merece. Como el 6º simposio de Actualícese en Alta Mar. Un encuentro exclusivo para contadores que han llegado lejos. Del 1 al 8 de noviembre de 2026. Vive esta experiencia con nosotros. Nos vemos en Alta Mar. Bueno, buenas tardes. Veo que ya hay entonces dos preguntas para que por favor me ayuden desde el equipo Actualícese habilitándole el micrófono a Edgar y después a la otra persona que está levantando la mano. Doctor Julián Zambrano, muy buenas tardes y a todos los compañeros que están en el chat. La pregunta que tiene que ver con un tema es de evitar de pronto posibles sanciones tributarias desde la UGPP. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas naturales que su principal renglón de actividad económica es ser asalariado, o sea, el código 0010. Pero a la vez pueden estar haciendo algunos servicios complementarios como independiente, devengando algunos honorarios que pueden ser valores menores que los que tiene obviamente como renglón principal de asalariado. Y adicional puede tener también algunas rentas de capital. ¿Qué nos lleva a eso? De que de acuerdo a como lo tiene definido la UGPP para independientes o esos factores independientes, les está pidiendo que se pague los aportes de seguridad social sobre esos ingresos complementarios. Entonces, quiero saber cómo se maneja ese tema y si eso es, o sea, eso es una obligación en el sentido de que mañana no resulte uno siendo sancionado por esta misma entidad. Bueno, me encanta esa pregunta, Edgar, porque me sirve para hablar de muchas cosas. Igual trataré de ser muy concreto, pero sí voy a abarcar varios temas. Lo primero es la obligación de realizar aportes a la seguridad social. Es un tema que está más que decantado y recae o ha concluido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que es una obligación para toda persona que devengue más de un salario mínimo. Entonces, siempre que una persona devengue más de un salario mínimo, es responsable a realizar aportes a salud, a realizar aportes a pensión, e incluso dependiendo de la actividad económica o la fuente de los ingresos, incluso puede estar obligado a pagar ARL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que nos metamos ya en nuestro tema, que es procedimiento tributario. A mí una de las cosas que tal vez me gusta de todos estos temas de procedimiento es ver los temas de las acciones de fiscalización. ¿A qué me refiero con eso? Es cómo fiscalizan los diferentes entes de control. Y fíjense que si ustedes que seguramente están pues metidos en este tema, pues uno siempre trata de buscar que entre la información que uno le brinde a la DIAN haya cierto grado de coherencia, incluso cuando a veces no sean información compatible necesariamente. Me explico. Uno trata normalmente de que los ingresos de renta coincidan con los ingresos de IVA, ¿cierto? Uno trata de que los ingresos de retención y sobre todo los que inspiraron o llevaron a las autorretenciones coincidan con los de renta. Y lo mismo con ICA, uno trata de que los ingresos en ICA coincidan con los de renta. Y como dije anteriormente, siempre va a pasar, o siempre, o eventualmente, mejor para no decir siempre, eventualmente es posible que pues no coincidan porque son diferentes tributos y obligaciones y en algunos de ellos hay divergencias. Pero entonces fíjense en algo, uno, ¿por qué quiere que esto coincida? Por una razón muy sencilla, y es cómo fiscalizan las entidades. Y este es un muy buen ejemplo, la UGPP. Una de las formas en que la UGPP realiza operaciones de control, acciones de fiscalización, es pidiendo la información a la DIAN. Le piden información a la DIAN, por ejemplo, de declarantes.
y hacen análisis tan básicos como si una persona es declarante de renta, demuestra unos ingresos que lo llevan a declarar renta y esa persona es del régimen subsidiado, le inician una acción. Si esa persona aparece como beneficiario de otra persona, le inician acciones de fiscalización, porque pues está reportando ingresos, porque me estás diciendo aquí que no tenés ingresos que son del régimen subsidiado o que sos beneficiario de un tercero. Y otra de las formas, que es la que menciona Edgar, es justamente esa, y es analizar y contrastar la declaración de renta versus los aportes a la seguridad social. Y entonces le pasa mucho a los asalariados que tienen otros tipos de ingresos. Eso fácilmente lo puede deducir de una declaración de impuestos sobre la renta, está la casilla de rentas de trabajo, pero por acá tiene otras casillas de rentas de trabajo donde se están reconociendo costos y gastos, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos, que están reflejando una manifestación de la persona donde le está diciendo a la DIAN que pues, está obteniendo ese tipo de ingresos. Eso lo está cogiendo la UGPP y qué pena el término que voy a utilizar, pero eso es carne pulpa para fiscalizar, ¿cierto? Entonces, frente a la pregunta, y ya con eso te respondo, Edgar, ¿qué hacer? Pues ahorita que vamos a empezar temporada de renta, personas naturales, la recomendación es, hey, pilas, que no solo nos quedemos analizando la renta, sino también miremos qué otros efectos puede generar en otro tipo de obligaciones tributarias, como puede ser la UGPP. Porque siempre debería, pues digo no siempre, pero por lo menos uno debe hacer el análisis de que entre la información que tiene la DIAN y la UGPP, pues haya cierto grado de coherencia. Espero con eso haber respondido la pregunta. Sí, doctor, pero a ver, ¿existen algunos límites, digamos, o unos valores a partir de los cuales se deba hacer esos aportes? Porque indudablemente hablan de que cuando son ingresos superiores a un salario mínimo, y uno puede que de pronto tuvo un CDT y sí, un mes que le puede haber dado, póngale 400.000 pesos de intereses. Y puede haber hecho por ahí un trabajo extra que le pueda dar otro 1.000.000 de pesos. Entonces, y bueno, y aparte de eso, su salario fueron 5 millones de pesos. Sobre sus salarios, obvio que sí, la empresa pagó los aportes de seguridad social y los aportes para fiscales. Pero uno ya en ese pedacito que es independiente, como ser rentista de capital ahí, que no es mucho, pero igual todo hoy en día dicen que todo suma. Entonces fíjate en algo, Edgar. Lo primero es, los aportes a la seguridad social son tributos que a diferencia, porque son tributos, tengamos eso presente, son tributos, que a diferencia de lo que pasa con renta, que es con lo cual fiscaliza la UGPP, son tributos de causación mensual, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que determinar es mes a mes si cumplo con el presupuesto que estoy mencionando anteriormente. ¿Cuál es ese presupuesto? Tener ingresos superiores a un salario mínimo, para lo cual es importante tener presente que yo no debo tener en cuenta los ingresos salariales. ¿Por qué? Porque los ingresos salariales ya está cotizando mi empleador y yo también como empleado sobre ellos cuando me hacen los respectivos descuentos. Entonces, dejando eso de lado, yo mes a mes tengo que hacer el análisis de si supero el salario mínimo, porque resulta que ese mes recibí los dividendos y recuerden que uno reconoce el ingreso cuando no está obligado a llevar contabilidad, pues cuando lo recibe. Entonces, en ese momento recibí los dividendos de un CDT que tenía hace 4 años. Si esos rendimientos financieros sumados con otros ingresos diferentes a los salariales suman en ese mes un salario mínimo, ese mes estoy obligado a afiliarme y a pagar como independiente, sin importar que al otro mes pues pueda que ya baje el salario mínimo y no tenga que realizar el respectivo aporte. Ok, doctor. Gracias por su aclaración. Con mucho gusto. Tengo una persona ahí que se llama Independiente SAS. Me pueden ayudar ahí. Ya está habilitado el micrófono. Doctor Julián. Buenas tardes. Gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Es un restaurante, desarrolla únicamente la actividad de venta de comida. Tengo entendido, y la verdad, alguna vez había leído, pero no tengo acá la normatividad, es que cuando solo se desarrolla esa actividad de restaurante, queda obligado solamente con el impuesto al consumo. No sé si estoy bien
o si debo clasificar los productos grabados y los que no con consumo. No sé si estoy haciendo bien. Yo solamente estoy liquidando el impuesto al consumo. No estoy Pues fíjate que... Qué pena. No estoy liquidando absolutamente nada del IVA, todo lo llevo al 8% de consumo. Pero lo que sí es que en el RUT pues tengo la obligación 48. No sé si tenga que ir a cambiarla, a eliminarla, o la debo tener ahí, no sé. Entonces, fíjate que tú misma me has dado parte de la respuesta y es, si mi empresa solamente tiene ingresos por el servicio de restaurante, que es servir comida en la mesa o para llevar, y lo mismo con las bebidas, pues soy responsable única y exclusivamente del impuesto nacional al consumo, porque el impuesto nacional al consumo, en lo que es ese hecho generador, es excluyente de IVA. Entonces, o es IVA o es impuesto nacional al consumo. Entonces, hasta ahí la respuesta es única y exclusivamente eres responsable de impuesto nacional al consumo, frente a lo cual, pues, lo que se sigue, o la segunda parte de la pregunta es, y bueno, y si tengo la responsabilidad en el RUT, ¿la debería dejar ahí? La respuesta es, mi recomendación es elimínala, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque salvo que hacia futuro estés pensando en la venta de bienes o prestación de servicios grabados, no sé, supongamos que el restaurante va a subarrendar una parte del local, entonces ahí le correspondería cobrar IVA por ese subarriendo. Pues salvo que se esté previendo generar ese tipo de ingresos, pues lo que estás dejando es ahí una alarma a la DIAN diciéndole, es que yo soy responsable y tengo por acá la posibilidad hacia futuro de generar el impuesto. Entonces te puede llevar a una fiscalización que seguramente no va a terminar en nada, pero uno no quiere que lo fiscalicen por eso. No, y de hecho si llegan los correos, pues diciendo que hay una preliquidación de IVA, y me llegan, entonces, pues, entonces, disculpe, doctor, y de pronto tiene la normatividad de esta que estamos hablando, que solo sería responsable del hipoconsumo. El artículo expresamente no me acuerdo, pero dame 2 segunditos, lo buscamos, porque además no es una norma que sea muy contraria. Porque yo sé que eso está por los lados del artículo 476, si la memoria no me falla. El 476 son los servicios excluidos, ¿cierto? Pero por acá, si la memoria no me falla, por acá. Venga, miremoslo aquí. Yo lo busco por acá. ¿Qué me decías? Doctor, ¿y usted sabe qué documentación debo llevar para hacerlo? Porque pues no lo puedo hacer virtualmente. Exacto, no puedes hacer, tienes que pedir cita para poder retirar esa responsabilidad. La documentación concretamente no sabría en este momento, pero ¿qué te diría? Que tienes que soportar el origen de tus ingresos, pero yo creo que con la actividad económica que tienes registrado tanto en el RUT como los estados financieros, en donde se demuestra que el origen de esos ingresos viene por ese concepto, yo creería que no deberías tener mayor inconveniente. Listo, sí, señor. Mira, el artículo 416 dice que cuando un establecimiento de comercio se lleven a cabo expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, etcétera, por acá se hace como servicio excluido de IVA y está sujeto al impuesto al consumo. Entonces, esa norma me dice, mira, un restaurante o es responsable de IVA cuando lo hace a través de franquicia, ¿cierto? En ese caso es responsable de IVA, o si no mediante franquicia, entonces es responsable del impuesto nacional al consumo. Y cuando no es responsable del impuesto nacional al consumo, se entiende que la persona entonces está prestando un servicio que es excluido de IVA. Repito o recojo lo que acabo de decir porque tal vez fue impreciso en lo que dije, y es, cuando una persona es responsable del impuesto nacional al consumo,
no lo es de IVA en este caso. Por ende, esos ingresos que obtiene por la prestación del servicio de restaurante son ingresos que son excluidos. Y cuando una persona tiene ingresos 100% excluidos, pues no es responsable de IVA, ¿cierto? No está en la obligación de declarar IVA. Y ese sería el fundamento. Ok, perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Sandra. Hola. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos durante este corto tiempo y nos seguiremos viendo pues en próximos videos.